Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, en este día mágico, lleno de luz, maravilloso día, estamos hablando de la carta número 13. ¿Sí? Ha llegado la hora de hablar del caballero marcado por la muerte. Un hombre que avanza en un caballo blanco, vestido de negro, con una bandera en la mano, tiene colores negros y blancos. Número 13. Aparece un sumo sacerdote frente a este caballero, vestido de dorado, con una corona dorada. Es resaltante, es relevante decir hoy que el sumo sacerdote tiene en el fondo del horizonte un sol brillando para él. Como que si está, se podría decir, un sol en el fondo de él. Se observa contundentemente un caballo blanco. Un caballo blanco. Y el sumo sacerdote, vestido todo de dorado, de frente de ese caballo blanco. Y sobre ese caballo blanco aparece, no hay duda, es un esqueleto revestido de vestiduras negras, de color negro. Y así avanza. Pues bueno, déjenme decirle que tenemos que hablar de la muerte. Es una carta que a muchos le tienen temor. Es una de las cartas que quizás infringe más temor en las personas. Ahora bien, ya describimos la carta. Los colores dorado, negro, blanco son los colores fundamentales de los personajes. Dos personajes: el caballero de la muerte, el caballero del sumo sacerdote, que en teoría es la religión. Pero el caballero de la muerte está más alto que el sumo sacerdote, y eso hay que tomarlo en cuenta. Está en un nivel más elevado que el sumo sacerdote. Eso hoy hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué la muerte tiene como mejor posición al avanzar en un caballo de color blanco? Tiene mejor posición que el sumo sacerdote. ¿Por qué? Eso es algo que hoy tenemos que describir y tenemos que explicar. El número 13 en épocas anteriores representaba buena suerte. Hoy en día con esta carta no lo representa. No lo representa, para nada lo representa. Ahora bien, un caballero es un caballero, pero eso por dentro se ve que es puro hueso de color blanco. Por fuera sí tiene ciertas vestiduras de color negro. Ese caballero ha decidido montarse en un caballo para avanzar. El caballo representa la fuerza animal. ¿Cuál es el objetivo de la muerte? ¿Por qué el sumo sacerdote se está enfrentando a este caballero negro? ¿Por qué lo enfrenta? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Esa es la primera interrogante que tenemos que responder hoy. La muerte representa el fin de algo. Cuando algo ha estado totalmente oscurecido, llega a su fin. Se acaba. Ya no da para más, como quien dice. Se ha terminado todo. Hay momentos de la vida que son de felicidad, de alegría, de entusiasmo, pero llega, como todo en la tierra, tiene un fin. Hay grandes salseros de la humanidad, cantantes de salsa,
que lo han dicho. No me lloren, que nadie es eterno. Nadie ha regresado de la tumba fría. Lo han dicho los grandes cantantes de salsa. Ha quedado reflejado en la historia de la salsa, de la música. La muerte. Hay muerte que es la muerte física, ¿no? El paso de un estado al otro. De este mundo al llamado mundo del más allá. Hay muerte que análogamente se hace referencia a la muerte de algo cuando algo llega a su fin, cuando algo se ha terminado. El fin de un contrato, ¿no? Ese contrato murió. Ya todo murió, ya todo quedó atrás. Hay gente quienes hablan así, para por ejemplo decir que un contrato laboral ya es pasado, ya es historia. ¿Sí? Ahora bien, la muerte, por ejemplo, una relación de pareja. ¿Sí? Cuando la relación llega a su fin, puede alguien decir, no, esa relación murió. Eso es pasado. La muerte, por ejemplo, que se produce en un conflicto. La muerte, por ejemplo, que se produce en un atraco, ¿no? Eso a veces trae consecuencias. Hablando de la muerte, hay una película, La sombra de un amor, la cual va una pareja por la calle y un hombre a atracar a la pareja. Llega el hombre a atracar a la pareja y el hombre, el criminal, acaba con la vida de uno de los enamorados, y el hombre se va como un fantasma al más allá. Ghost, La sombra de un amor. ¿Se recuerdan de esa película? Con Patrick Swayze, Demi Moore. Muy famosa la película. Así sucede en la vida. Llega un momento en el cual, fíjense que ellos dos andaban de noche, era oscuro. Se encontraron a alguien que andaba en oscuridad. Decidió robarlos, y no solamente robarlos, terminó con la vida del hombre, del novio de la mujer. Obviamente el hombre al morir pasa al otro plano, encuentra a otros seres, siente rabia, ¿no? Por la muerte siente mucha rabia. Y empieza a tratar de hacer mover los objetos. Obviamente trata de contactar a su mujer, ¿no? Y a prevenirle a su mujer los peligros que tiene en la vida. Hay personas que le quieren quitar dinero, que quieren aprovecharse de ella. Y el novio difunto, en el más allá, el alma del novio, estando en el más allá, contacta a una vidente, una medium, y allí llega un momento en el que hay un contacto de energía entre ellos dos.
Esa es una película de amor que toca el tema de la muerte y es una película inolvidable. Como diría algún cantante por allí, unforgettable, that's what you are, inolvidable, así eres tú. Historias de amor que van más allá de la muerte. Eso lo hemos visto en el cine, en las películas, en la televisión. Ahora bien, cuando se hace referencia a la muerte, desde el punto de vista de la filosofía, tenemos que hablar de los filósofos presocráticos, es decir, los filósofos que existieron antes que Sócrates. Tenemos que hablar nada más y nada menos que de este amigo Zenón de Lea. Zenón de Lea nos decía que si usted va a hablar tiene que tener un criterio para opinar acerca de algo, un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la muerte? Bueno, la muerte, el fundamento sí es en el cuerpo humano. Existen los llamados médicos, los especialistas en tratar de salvar la vida humana. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, llevan al cuerpo, se lo entregan a los médicos que representan la medicina para que intenten salvar la vida de esa persona. Y entonces intervienen una serie de médicos y enfermeras para, desde el punto de vista de la medicina, tratar de darle los llamados auxilios básicos y curas y atenciones que esa persona merezca. Entonces se dice, por ejemplo, que una persona está al borde de la muerte, no tenía un accidente trágico. Entonces intervienen allí quienes ayudan para que esa persona siga viva. Bueno, imagínense usted hablando de la muerte. Hay un argumento. Hoy en día, el llamado virus. Le dicen el bicho a ese virus. ¿Cuál es el argumento del bicho? Un sistema, un virus que es letal, que a veces acaba la vida en 2 o 3 días. El argumento es el fin de la vida. O acabar con la salud de la persona, en el mejor de los casos. Que hemos visto virus que son letales, que lamentablemente en 3 días acaban con la vida de una persona. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de Sócrates, el filósofo Sócrates nos decía, hablando de la muerte, solo sé que no sé nada. ¿Cuáles son las razones de la muerte? Hay razones fisiológicas, pero está la ontología y está la epistemología y un conocimiento que nos puede conducir a explicar la muerte. La muerte se puede explicar desde la herencia. Hay quienes intentan explicar la muerte desde la herencia. Hay quienes dicen, por ejemplo, que bueno, que si tus padres vivieron 80 años, tú tienes en teoría una posibilidad de vivir un tiempo similar. Pero hay quienes dicen que no solamente es la genética, que es un elemento multifactorial, que si tú estás expuesto a radiación, a trabajo forzado, obviamente esa genética se puede ver afectada y se puede reducir el tiempo de vida de la persona. Por eso decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y hay quienes pueden explicar la muerte desde el punto de vista espiritual con el tarot. Hay quienes intentan también con el tarot predecir la muerte de una persona. Lo hemos visto. Por ejemplo, si una persona se va al espacio y ocurre un accidente en la nave espacial, ya se sabe que tiene altos niveles de probabilidades de muerte, porque son circunstancias en donde es muy difícil llevar algún tipo de asistencia, porque estamos hablando del espacio, una zona de ingravidez.
Aunque ya por ahí hay buenas noticias. Hoy estaba viendo una noticia en internet que uno de los países desarrollaron una tecnología láser que le permite llevar una nave en 45 días a Marte con el uso del láser. Bien interesante esa tecnología. Ahora bien, seguimos hablando de los filósofos. Tenemos que hablar de Platón. Hay quien podría decir que una sociedad murió. Hemos visto inclusive en los países desarrollados cómo hay ciudades que empiezan a morir, ciudades que en un momento fueron industrializadas y empiezan en algún momento a morir, a fallecer, a perder ese dominio, a perder ese control que ellos tenían, a ese nivel productivo que ellos tenían. Entonces se vuelven ciudades que eran industriales y pasan a ser ciudades prácticamente muertas. Totalmente muertas. Lo hemos visto. Hay sociedades que a veces son impactadas por el marketing, el alcoholismo, a veces la degradación social, la degradación de los valores, y entonces empiezan a suscitarse eventos allí de dificultades que a veces se ven reflejadas en la economía. Lo hemos visto. Vimos en la década de los 80 una Latinoamérica totalmente invadida por la deuda externa, con las grandes los grandes organismos mundiales, los grandes bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, montaron una deuda en Latinoamérica impagable, que al punto de que países como México se declararon en default. Dijeron simplemente: no puedo pagar, hermano, esa deuda es insostenible. Y aparentemente llegaba el fin de la deuda, económicamente hablando, desde el punto de vista de la finanza, desde el punto de vista financiero, llegaba el fin de una deuda, pero no fue así. No fue así. En los países desarrollaron fórmulas para replantear la deuda a través de bonos, a través de sistemas de refinanciamiento de deuda, y las deudas se prolongaron, y con ello lamentablemente el sufrimiento de las personas, porque al fin y al cabo las deudas de los países las terminan pagando sus ciudadanos con el trabajo, con el esfuerzo que ellos realizan. Eso nos tiene que tener, solo tenemos que tener todas y todos claro. Hay países en Latinoamérica que decidieron pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional y se endeudaron con las potencias crecientes, países asiáticos, y bueno, realmente lo que hicieron lamentablemente fue cambiar de un régimen a otro régimen, pero las deudas continúan. Entonces sí vemos que las sociedades se enferman, obviamente, cuando no se tienen los valores necesarios y suficientes como sociedad para enfrentar los problemas. Las sociedades empiezan a caer en una decadencia, en un malestar, en una desdicha, que tarde o temprano se ve reflejado en deuda externa, deuda interna y al fin y al cabo miseria, que obviamente trae sociológicamente una serie de consecuencias bien negativas, ¿no? Bien devastadora, como un amigo mío le llama esto el factor C, el factor de la corrupción, ¿no? Que también está presente mucho, sobre todo en el ámbito de la política. Aquellos que, utilizando su status quo, su posición política, terminan dándole malestar a las personas que lo eligieron. Eso lo hemos visto también.
Pero al final todo se sabe, no hay nada oculto entre cielo y tierra. Todo realmente se conoce, todo realmente se sabe. Al final se le hace un seguimiento a esos activos de esas personas, esos líderes políticos. Normalmente ellos buscan irse a los llamados paraísos fiscales, o llevan el dinero a Suiza, o lo llevan a Estados Unidos, y allá lo saben. En esos países saben quién es quién, porque ellos, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal lleva un control de las personas, de las cuentas de las personas. Tienen eso. Ellos, cuando necesitan una información de alguien, cuando hay ciertos montos, inclusive ellos ya hay investigaciones, ¿no?, para tratar de mantener el sistema financiero que sea transparente, lo más transparente posible. Entonces, cuando vienen esos capitales excesivos de Latinoamérica, de políticos, normalmente ya esos organismos internacionales de inteligencia, como quien dice, están activos, ¿no? Un capital de más de $1 millón, un político, ¿de dónde lo obtuvo? Hemos visto políticos que han dicho, no, eso lo gané vendiendo cosméticos. Lo hemos escuchado esas declaraciones, lamentables declaraciones, que hace un político de Latinoamérica con $1 millón en un banco en Estados Unidos. Nada, no tiene nada que hacer, simplemente ha sacado un dinero de un país que le pertenecía a sus ciudadanos para llevarlo a un banco en una cuenta personal o de un tercero, marcando con desdicha y malestar a los ciudadanos que lo eligieron para que gobernara con efectividad, con eficiencia y de buena manera. Entonces ya vemos cómo la muerte, eso es lo que llaman a nivel de los pueblos, podríamos llamarlo una muerte lenta. Sí, tranquilamente le podemos decir una muerte lenta, porque esos gobernantes que se llevan el dinero de la población le están quitando posibilidad a la población de adquirir bienes y servicios a bajo precio, o de financiamiento, o de inversión del Estado, inversión de infraestructura, en calles, en hospitales, y todo eso que va restando va también sumando, va tributando al malestar de las personas, al malestar de los individuos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hablando de Platón, vamos a hablar de Teodoro. El filósofo Teodoro nos decía que puede existir la tesis y la antítesis, y en la tesis, cuando es discordante, y la antítesis, cuando es discordante, la síntesis también va a ser discordante. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, en las relaciones de pareja también cae la carta de la muerte. Cuando la pareja está en discusión constante, la tesis y la antítesis es la discusión, es la inarmonía, es el desencuentro, es el malestar, es la traición. Obviamente que la síntesis va a ser malestar y negatividad. ¿Sí lo ven? Obviamente. Hay que tener cuidado con eso, porque también hay parejas que viven en lo que se llama la muerte lenta, ¿no? Muerte lenta significa, es decir, una situación agobiante que día a día va causando más malestar en la relación de pareja, y que tarde o temprano puede tener un estallido o simplemente una separación. Hablando de muerte lenta, hemos visto en internet muchos videos en donde el marido encuentra a la mujer con otro. Entonces el marido decide tomarse la justicia por sus propias manos. Grave error. Grave error. Mire, hablando de muerte, grave error. Hablando de muerte, hoy estaba encontrando una foto y vi un mensaje bien interesante en la internet, en las redes sociales. Un papá tomado de la mano con su hijo. El niño le pregunta al papá: papá, ¿qué te parece si matamos a los malos, a todos los malos? Le dice el niño al papá. Entonces el papá le responde al hijo: hijo, si matamos a todos los malos, nosotros vamos a quedar como asesinos, vamos a quedar solamente los asesinos. Tremendo mensaje de reflexión en torno a la carta de la muerte.
El niño estaba pensando en que mataran a todos los malos, en que se tomara la justicia por sus manos. El padre respondió: si los matamos a todos, vamos a quedar nada más los asesinos. ¿Hasta qué punto necesitamos que existan los malos para que no se dé el ejemplo de los asesinos? O sea, hay que dejar que los malos existan y los buenos tienen que seguir haciendo su papel para que la rueda de la fortuna siga avanzando. Como dice el Tai Chi, el yin y el yang, lo positivo y lo masculino, lo femenino y lo masculino, lo positivo y lo negativo, el yin y el yang, que siga avanzando, que siga evolucionando la rueda en esa dialéctica transformadora entre el bien y el mal, eso debe de continuar avanzando. Eso debe de seguir adelante. El mal nos hace reflexionar que si caemos en sus trampas, los buenos pueden perecer, pueden caer en la muerte los buenos. Entonces no se puede, hay que dejar que siga esa rueda entre el bien y el mal, que siga evolucionando, que siga avanzando, para que el bien manifieste su bienestar y el mal siga haciendo lo que le corresponde. Es la conclusión que sacamos de ese mensaje que les estoy dando hoy. Al hablar de los filósofos antiguos, tenemos que hablar de Heráclito. ¿Se recuerdan de Heráclito? Heráclito nos decía que no atravesamos dos veces por el mismo río, porque dos veces no son las mismas aguas. Si usted se va a una montaña hoy mismo y se encuentra un río, al amanecer las aguas pueden ser más abundantes o menos abundantes. Pueden haber más peces o menos peces. Puede haber más piedra o menos piedra. Y así es la vida. Usted va a empezar a estudiar una carrera y dice: no, yo me quiero graduar, pero tenga cuidado, porque puede ser que encuentre otra muerte, otra cosa en la vida. Hay quienes han ido a una universidad y al salir de la universidad en la noche hay un tiroteo en la calle y ¡pum! Mataron a alguien. Allí quedó. Tenía sueños esa persona de estudiar, de graduarse, pero por un infortunio de la vida, estando en un mal momento, en una mala circunstancia, allá quedó. Por allí hay otra salsa interesante del Caribe, Juanito Alimaña, muchos la recordarán, esta famosa canción de salsa. Saca su cuchillo. Juanito Alimaña saca su cuchillo. Nadie dice nada, nadie vio nada. Esta canción de la salsa nos deja una reflexión con respecto a la muerte. Hay personas que en los barrios, producto del desespero, se dejan llevar por la delincuencia, por el malestar, por la negatividad, y terminan haciendo uso de las armas para dañar al prójimo, para dañar al ser humano. Es el caso de la canción de Juanito Alimaña, que en vez de irse a trabajar, saca su cuchillo. Nadie lo delata, nadie ha dicho nada, nadie lo delata. Todos lo vieron, pero nadie lo delata. Todos saben quién es, pero nadie quiere hablar. Porque la muerte trae consigo el terror, el temor. Por allí andan ciertas potencias. Ellos se hacen llamar países potencia, que dicen que tienen un armamento capaz de acabar con la vida en el planeta Tierra. Y el argumento de ellos es la muerte. Ellos no usan la razón, el argumento de la razón. Ellos usan la razón de la muerte. Por allá anda uno, le quitaron el octavo dan
¿sí? Tenía un octavo dan en un arte marcial, se lo quitaron porque el argumento de este señor es la muerte. Es la razón de la muerte. O haces lo que te digo o se acaba el mundo. ¿Ven? Quienes actúan así les ha dicho Nostradamus que son los anticristos. ¿Por qué? Porque si Cristo promovía la vida, entonces un anticristo es aquel que va en contra de la vida, en contra del amor. El Cristo promovía amar al prójimo. El que dice, o hace lo que te digo si no se acaba el mundo, porque aquí tengo un arma, ese es un anticristo, lamentablemente. Y si lo hace, ya se realiza como anticristo, según la visión de Nostradamus. Nostradamus tenía como anticristo a este amigo francés, ¿se recuerdan? Napoleón Bonaparte, en su profecía. Nostradamus tenía como anticristo a Hitler, lo llamó Hitler. Hitler sabía que él estaba en las profecías de Nostradamus y trató de utilizar las profecías de Nostradamus para darle a entender a los alemanes que existía una segunda oportunidad en la Segunda Guerra Mundial. El mayor ejemplo de muerte y devastación como líder político, sin duda alguna, Hitler, cuando decidió acabar con los amigos, con estos amigos de los judíos, lo que se llamó como el Holocausto. ¿Se recuerdan del Holocausto? Una trágica historia de la humanidad. Un individuo que con poder político decidió acabar con la vida de más de 6 millones de personas. Algo que jamás en la historia debe de repetirse, nunca, jamás. Eso lo tenemos que tener claro todas y todos. Es la forma errónea de avanzar, porque no se avanza, se retrocede. ¿Qué pasó con tanta desgracia? Bueno, terminó cayendo una bomba nuclear en Japón, en Hiroshima. Había un problema muy grande en el mundo y se buscó una fórmula. Hiroshima y Nagasaki. Pagaron los japoneses, lamentablemente. Cuando no se encuentran las vías sólidas, eficientes, eficaces para darle respuesta a los problemas, a veces llega más discordancia, más destrucción. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. El acuerdo, la conducción al diálogo, el encuentro en el diálogo es lo que debe prevalecer en los corazones de las personas. Pero la persona que está marcada por la muerte es engañadora de naturaleza. Va a engañar, puede fingir un sentimiento, puede fingir que quiere y en realidad ya tiene todo preparado, para todas sus armas preparadas para hacer mal, para generar malestar. Tenemos que hablar hoy de los filósofos, tenemos que hablar de Hegel. Hegel nos hablaba de la unidad dialéctica, lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo creo que cuando hablamos de la muerte hay situaciones cuantitativas que afectan, ¿no? Mira, una persona está empobrecida, tiene a su familia muriéndose de hambre, tienen 3 días que ni se comen un pan, decide salir a la calle a ver qué encuentra en un supermercado y se lo mete, mira, en un bolsillo. A un amigo le pasó, entró al supermercado y la muchacha se puso a hablar con él. Entonces la muchacha se metió en el bolso 3 latas de tomate, de salsa de tomate. Y cuando sale la muchacha del supermercado, metieron presa a la muchacha, la llevaron a un interrogatorio y al muchacho, por haber hablado con ella, también lo metieron en el interrogatorio. Afortunadamente para el muchacho era abogado y se supo defender, que no tenía nada que ver con ella. El muchacho entró al supermercado a buscar unos productos que están en descuento, pero la muchacha se puso a hablar con él y por allí la policía lo relacionó. Bueno, el muchacho, queriendo encontrar un producto más barato, casi encuentra la muerte porque casi lo llevan a prisión. Se salvó de película, se salvó, como dicen por allí, por una milésima.
Primero, no tenía nada en el bolso el muchacho abogado. Segundo, la muchacha dijo que ella no conocía al muchacho, que no tenían nada que ver. El joven se salvó de casi que ir preso, casi de ir a prisión por estar en un mal momento y hablar con la persona inadecuada. Así que la muerte, como quien dice, anda suelta y hay que andar con previsión. Previsión en la mano bendecida de Dios. Bueno, tenemos que hablar de Carl Gustav Jung, pasar de la filosofía a la psicología. Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, elaboró Carl Gustav Jung el modelo del yo, del ego. Carl Gustav Jung nos decía que existe un consciente, un inconsciente y un inconsciente colectivo. Ese consciente en la carta de la muerte se ve reflejado en la vida. Yo he dado consulta tarot en las cuales he visto esta muerte como arquetipo en un personaje, en una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre que siempre está de fiesta, todas las noches sale, o los fines de semana, se emborracha y después agarra un carro y le mete la chancleta, le sube la velocidad. A ese hombre lo llaman en el más allá, dicen las almas, me lo han contado las almas. A ese hombre le dicen en el más allá, caballero de la muerte. ¿Ven? Porque el hombre se oscurece, nubla su consciente y a veces actúa irracionalmente. Hay que tener cuidado con eso. El caballero de la muerte también puede ser una persona que hace actos violentos, amenazas, ¿ves? O que producto del odio interno que tiene no le permite controlar su instinto y actúa agresivamente hacia otro. ¿Un caballero de la muerte le puede salir a una mujer, Enrique? Sí. Cuando la mujer busca el amor y realmente ese hombre lo que hace es que le quiere quitar dinero, no la valora, le es infiel, ese hombre se convierte en un caballero de la muerte para esa mujer porque él anda en un mal camino y esa mujer está siendo víctima de esa negatividad de ese hombre. Ahora bien, el inconsciente del caballero de la muerte puede ser a través de lo que pasa es que el inconsciente del caballero de la muerte está marcado por instinto más que todo, por señales que lo conducen a ser infeliz, por sentimientos que lo conducen a ser totalmente infeliz. Una niñez, por ejemplo, marcada por el dolor, por el sufrimiento. Puede hacer sentir a alguien con malestar, con dolor personal. Y eso es lo que habita en el inconsciente de esa persona. En el inconsciente colectivo, la muerte obviamente viene representada por huesos. Hay imágenes en la internet, por ejemplo, muy comunes, ¿no? Hay países en donde los estados dan ayudas, una bolsa de comida a su población, y han habido caricaturas de la muerte, ¿no? Donde aparece un esqueleto y entonces dice aquí, bueno, estoy esperando la ayuda, la bolsa de comida, ¿no? Haciendo alusión a que se está tardando. Se tarda tanto la entrega de esa ayuda que la persona está allí, ¿no? Marcada con la carta de la muerte. O como un esqueleto. Ya perdió hasta la carne prácticamente. La muerte en el inconsciente colectivo. Bueno, hay países donde le rinden tributo a la muerte. Cada quien tiene derecho a tener su religión y se le respeta. Yo soy partidario de que nosotros como seres humanos debemos de tributarle únicamente a Dios. Todo lo demás son elementos
que componen la verdad de Dios, ¿ok? Aunque yo de antemano les digo, soy respetuoso de la diversidad de creencias que cada quien pueda tener. Bueno, seguimos. Desde el punto de vista de la visión de Carl Sagan, de la muerte desde la visión de la astrofísica. Bueno, Carl Sagan fue un astrofísico que en la década del 70 mandó un mensaje a las civilizaciones extraterrestres en donde revelaba el tamaño de nuestra estatura, de la estatura en promedio 1,74 de la humanidad. Él allí revelaba la doble hélice genética que tenemos. Él allí mostraba que teníamos un sistema binario, que ellos podían transmitir con una antena una señal al espacio. Reveló que éramos el tercer planeta de nuestro sistema solar. Carl Sagan, astrofísico de la NASA, profesor titular de la Universidad de Cornell, estudioso del planeta Venus. De los fenómenos del planeta Venus. Entonces, por supuesto, en el año 2001, una civilización extraterrestre nos respondió que sí, que ellos medían 1,26 m, que tenían también el sistema binario, lo entendían, que tenían una triple hélice genética, que tenían también su antena para hacer transmisiones. Y bueno, no solamente eso, estos señores extraterrestres también los han visto que llegan con sus naves a diferentes sectores, Australia, Inglaterra, y hacen diseños sobre el campo. Diseños que tienen que ver con la religión, con la filosofía de vida, diseños que tienen que ver con inclusive con el desarrollo de nuevas tecnologías. Obviamente estos señores con el conocimiento que poseen, están intentando que nosotros, desde el punto de vista de la astrofísica, la física, la matemática, la mecánica, podamos superarnos y así avanzar hacia esa vida que nos está esperando en el espacio. Porque obviamente el planeta Tierra, ellos lo sabrán muy bien, estos señores extraterrestres, está marcado por elementos que rigen en líneas generales la muerte, los océanos. Un crecimiento excesivo de los océanos puede traer grandes desgracias a la Tierra. La Tierra está expuesto a meteoritos, aunque hay por allí ya quienes lo han visto del lado positivo. Hay un meteorito por allí que se dice que en teoría tiene para darle a cada ser humano en la Tierra 1.3 billones de dólares. Imagínense la cantidad de oro que tiene ese meteorito. Que si alguna empresa logra sustraer ese oro de ese meteorito, prácticamente aseguran el futuro económico de la empresa. Pero ese mismo meteorito ya empieza a tener una trayectoria cercana a la Tierra y representa la carta de la muerte por el peligro potencial. ¿Sí lo están viendo? Así que la Tierra es un estado de vida en el cual la muerte obviamente está presente en cada momento de la vida. Una persona, sigue muy lejos, hay quienes caracterizan el oxígeno ya como patrimonio, como capital, lo contabilizan. ¿Ven? Y el oxígeno lo producen los árboles. Bien nos lo decían los antiguos Hopi, nativos americanos Hopi. Cuando el árbol exhala, el hombre respira. Cuando el hombre exhala, el árbol inhala. En el modelo de los Hopi hay una relación intrínseca entre los seres humanos y los árboles y la naturaleza. ¿Sí? Ahora bien, mi experiencia echando cartas de tarot con la muerte. Bueno, tenía una muchacha que yo consultaba, que al novio le decían que era un caballero de la muerte. El novio se la pasaba en fiesta, ellos dos discutían. Yo le dije, ten cuidado,
Porque si un día salen de una fiesta y él ha tomado y está fuera de su consciente, recuérdense que el alcohol nubla el pensamiento consciente. De hecho, llega hasta a afectar el cerebro, el paleocerebro, el cerebro de la locomoción, ¿no? De las acciones básicas de nosotros como individuos. Hasta el equilibrio lo llega a afectar en un momento, pero lo primero que afecta es el consciente, y allí se habla de una muerte lenta en el cuerpo. Usted está tomando alcohol en una mesa y de repente cuando se va a parar siente un mareo. ¿Por qué? Porque el cerebro consciente ya está afectado por las gotas del alcohol. Va quedando nublado. Entonces, bueno, el muchacho, yo le echaba las cartas, ella me decía, échame las cartas, Enrique. Yo le echaba las cartas, le salía la muerte. Le salía 3 de espada, 10 de espada. La muerte, porque el hombre era un caballero de la muerte, se la pasaba en fiestas, se la pasaba bebiendo alcohol, con malas juntas. A eso le llaman las almas un caballero de la muerte. Obviamente el 3 de espada, la depresión que ella le iba a dar, y el 10 de espada, que este hombre con su mala actitud terminaba siendo un total derrotado, una persona en derrota. Yo quiero hablar de la visión de Chico Xavier. Chico Xavier fue un profeta magnífico de Brasil. Él hizo una película maravillosa, se llama Nuestro Hogar. Un médico allí en la película se sobrecargó de trabajo y le dio un ataque al corazón y fue a un pantano. No fue al cielo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo, Enrique? Ese hombre era tan trabajador y la Biblia dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, pero una cosa es ser trabajador y otra cosa es que a ti te dé un ataque al corazón por exceso de trabajo. En ese caso, según la visión de Chico Xavier, es suicidio. La persona se está dando muerte lenta con el exceso de trabajo y hay que tener cuidado con eso. Si usted está haciendo algo que le está generando dinero pero que va en contra de su salud, tenga cuidado, porque según la visión de este profeta Chico Xavier de Brasil, esa persona, en vez de ir al cielo, sí, va a un canal que lo llaman el purgatorio, que es como una especie de pantano donde hay seres allí totalmente oscurecidos, y puede pasar allí unos días hasta que lo vengan a buscar nuevamente seres de luz y la persona regrese a la vida espiritual. ¿Okay? Casos de consultas de tarot, Enrique, que yo he dado con la carta de la muerte. Bueno, yo una vez pregunté si a un muchacho le habían tirado brujería, ¿verdad? Supongamos, a un joven, una vecina le echó brujería. Sale, por ejemplo, ¿qué cartas podrían salir? 3 de espada, 10 de espada, la muerte al revés. No, obvio. La mujer quiere que ese hombre se desaparezca. La mujer quiere que ese hombre, 10 de espada, que no aguante, que muerde el suelo, 3 de espada, que sufra desilusiones, la muerte al revés, que se lo lleve un carro por delante. ¿Ven? En el amor, Enrique, ¿qué pasa? Ustedes saben que yo me informo a echar las cartas. Tiro 6 cartas. La primera es pasado, la segunda es presente, la tercera es futuro y las otras 3 son consideraciones adicionales que las almas deseen dar. Recuérdense que una cosa es lo que usted interpreta, una cosa es lo que está en los libros de tarot con respecto al significado, y otra cosa es lo que realmente hay que decir, que eso verdaderamente lo saben, son las almas. Las almas son las que saben todo. Y siempre usted como tarotista, como individuo, tiene que buscar es interpretar lo que está diciendo las almas. Porque si usted trata de interpretar de los conceptos que están establecidos en un libro de tarot, podría cometer un error. Porque, por ejemplo, si le sale la muerte a un individuo, no significa que va a morir, aunque la muerte está al revés. Puede estar significando que esa persona anda en vicio, y eso solo lo saben las almas. Si la muerte al revés sale con el ahorcado al revés,
No significa que, aunque el libro diga que se va a morir, no significa que se va a morir. Puede ser que la persona esté en vicio, entonces le sale la muerte al revés, el ahorcado al revés, y le sale el 5 de oro. Entonces, como esa persona anda en vicio, la muerte al revés, sufre una situación de problemas económicos, el ahorcado, que lo terminan degenerando en 5 de oro, que hace que su relación de pareja esté totalmente empobrecida, porque el 5 de oro es una pareja que obviamente está empobrecida, está atravesando por una situación de pobreza que solo le alcanza, si acaso, para comerse el pan del día a día. Experiencias duras que a veces le toca vivir a las personas. Voy a superar esta situación de salud. Enrique, aparece la muerte, aparece el 10 de oro y aparece el carro. Usted, a pesar de sentirse oscurecido, a pesar de sentirse con malestar, va a volver con la ayuda de su familia, si es el 10 de oro que está apareciendo, a integrarse a su familia, con la voluntad de su familia, a volver a subir el entusiasmo. Y si aparece el carro al final, es que usted puede volver a retomar esa fuerza de rey, esa voluntad de príncipe para seguir avanzando en la vida con entusiasmo, con alegría y con buena voluntad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es, qué hermosas son las cartas de tarot, y qué hermoso es cuando usted, desde la visión de las almas, está interpretando una lectura de tarot con 3 o con 6 cartas, que es lo idóneo, ¿no? Con 6 cartas, que es lo que llaman la lectura extendida del tarot. Bueno, amigas, amigos, hoy abordamos los filósofos presocráticos, los postsocráticos, el modelo del psicólogo Carl Gustav Jung, el modelo de comunicación con civilizaciones espaciales del astrofísico Carl Sagan, y por supuesto abordamos algunas consultas de tarot que yo he dado, ¿sí? Algunas consultas de tarot que a mí me ha tocado dar, que esperamos que realmente sean de su agrado. Casos de la vida real que yo he tenido que consultar, en donde ha aparecido la carta de la muerte, y espero que lo hayan entendido, que haya sido de su comprensión, de su agrado, para de alguna manera entender de forma teórica y práctica cómo la carta del tarot tiene relevancia en nuestra vida, en el planeta Tierra, y también mucho más allá del planeta Tierra. Recuerden, amigas, amigos, esto fue expresado por los cielos, comentado por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todos y todos, muchas bendiciones. Amén.